En este video quiero que veamos una alternativa a lo que es el capital de trabajo. Y aunque este concepto de capital de trabajo es muy utilizado, ya veíamos algunas limitantes que presentaba su análisis. En este caso, lo que veremos ahora será un concepto conocido como necesidades operativas de fondos. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la deuda de corto plazo se divide en dos, lo que es el pasivo espontáneo y el pasivo negociado. En otras palabras, el pasivo espontáneo es aquel que no genera un gasto por intereses a la empresa, se genera de la operación habitual. En este caso, aquí encontramos lo que son las cuentas por pagar a los proveedores, por ejemplo, los gastos por pagar, que en este caso aquí pueden ser sueldos, salarios, beneficios sociales y los impuestos por pagar. En el pasivo negociado está lo que se conoce como la deuda a corto plazo. Por lo tanto, podemos decir que la empresa para operar necesita únicamente lo que es el pasivo espontáneo, no realmente el pasivo negociado. Este surge de otras circunstancias como la escasez de efectivo o porque se va a hacer una inversión y se recurre a una deuda a corto plazo, pero no son esencialmente las operativas. Recordando, el capital de trabajo sería cuando tú le quitas al activo circulante tus pasivos de corto plazo. En este caso sería hasta aquí. Sin embargo, las necesidades operativas de fondo toman en cuenta únicamente el pasivo espontáneo, no el pasivo negociado, lo cual realmente hace mucho sentido. Sería prácticamente hasta acá. Por lo tanto, y solo recordando, este sería el capital de trabajo, sería toda esta área. Y las necesidades operativas de fondo tomarían en cuenta esta área adicional. Estas serían las necesidades operativas de fondos. Las necesidades operativas de fondos o NOF son por tanto un activo y se puede decir que constituyen una inversión. Realmente son tan importantes como la inversión en activos fijos, es más, frecuentemente son más importantes. Y en realidad, si tú quisieras considerar cuánto necesito para abrir mi empresa como una inversión inicial, tendrías que considerar el activo fijo y las necesidades operativas de fondos para poder arrancar. Las necesidades operativas de fondos proceden directamente de las operaciones diarias de la empresa, pero es importante mencionar que pueden ser modificadas en cualquier momento y no necesariamente tienen que venir por una decisión de alta gerencia. Por ejemplo, cuando una vendedora otorga mayor plazo de crédito o está dando ventas con un crédito más amplio, lo cual sucede mucho para vender más, esto ocasionaría un incremento de las necesidades operativas de fondo, ya que estaría aumentando las cuentas por cobrar, que es parte del activo circulante. Gráficamente se vería como si estuvieras aumentando esta parte, por lo tanto las necesidades operativas de fondo aumentarían. Para que esto quede un poco más claro, la definición de las necesidades operativas de fondo no es más allá que la inversión en activos o en activos corrientes o circulantes. Recuerden, activos corrientes son aquellos que se pueden convertir fácilmente en efectivo, como son caja, bancos, clientes o cuentas por cobrar, los inventarios, que se obtienen como resultado de las operaciones de la compañía. Ahora, es cierto que es preferible utilizar las NOF al capital de trabajo. Eso no significa que el capital de trabajo o el uso del concepto de capital de trabajo no sirva. La realidad es que este vuelve a ser utilizado en un concepto que se conoce como fondo de maniobra, pero eso lo dejaré para el siguiente video. Para dejar esto más claro, he entrado a la página de investing.com y me he basado en la empresa de General Motors, en la cual me he metido a buscar lo que es su balance general. Aquí podemos ver que tiene lo que es su total de activos corrientes, su total de activos, su total de pasivos corrientes, su total de pasivo y su capital contable, que es en lo que me voy a basar ahorita para poder hacer el ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora. De activo corriente tenemos un total de 97.699 millones de dólares. El total de activo menciona ahí que son 246.624 millones de dólares, pero ya que le tengo que quitar los activos corrientes, me da un total de 148.925 millones de dólares. La deuda de corto plazo, o lo que es los pasivos corrientes, tenemos un total de 91.000
292 millones de dólares, y ya que tenemos un total de pasivo de 206.511, le tengo que quitar estos 91.292 para tener únicamente la deuda de largo plazo. Esto nos daría un total de 115.219 millones de dólares. Recuerden que estos datos están en millones de dólares. Por último, le he puesto aquí EQ, ya que estoy hablando del equity, pero recuerden que es lo mismo que el capital o que el patrimonio. Tenemos como capital contable 40.113 millones de dólares. Lo que haré para tener aquí todos los datos disponibles es dividir lo que es la deuda de corto plazo en lo que es el pasivo espontáneo y el pasivo negociado. Nuevamente, el pasivo espontáneo es el que tiene los proveedores, las cuentas, los gastos por pagar, los impuestos por pagar, que aquí me lo menciona como cuentas por pagar, y las inversiones a corto plazo, que aunque lo menciona aquí como inversiones a corto plazo, son los gastos acumulados. Por lo tanto, sumamos lo que son los 20.031 millones de dólares más 26.200 millones de dólares, lo cual me da un total de 46.231 millones de dólares como pasivo espontáneo. El pasivo negociado será el que menciona aquí, que son deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables, ya que pues como lo menciona inclusive aquí el título, son lo que has negociado. En otras palabras, recordemos que el pasivo negociado es aquel que genera interés. Por lo tanto, tendremos aquí el dato de 45.061 millones de dólares. Con esto prácticamente tengo todos los datos necesarios para poder calcular lo que es mi capital de trabajo y mis necesidades operativas de fondo. Recordando, mi capital de trabajo será la diferencia entre mi activo circulante y mi deuda de corto plazo, lo que es mi activo circulante menos mi deuda de corto plazo. Por lo tanto, tengo que son los 97.699 millones de dólares menos 91.292 millones de dólares. Me da un total de 6.407 millones de dólares. A diferencia de las necesidades operativas de fondos, que toma únicamente la diferencia entre los activos circulantes menos el pasivo espontáneo. Tenemos aquí que serían los 97.699 millones de dólares menos 46.231 millones de dólares. Esto me da un total de 51.468 millones de dólares. Me parece que de esta manera queda mucho más claro la diferencia entre el capital de trabajo y las necesidades operativas de fondos. Las necesidades operativas de fondo al final son mayores, ya que están tomando en cuenta todo lo necesario para la operación de mi empresa. El capital de trabajo podría confundirme un poco en cuanto a la cantidad de dinero que tengo que tener para mi empresa, ya que está tomando en cuenta deudas de corto plazo que pudieron haberse solicitado por otras razones. Como siempre, si tienen alguna duda, no dejen dejarla ahí en los comentarios y yo la contestaré lo más rápido posible.